todos, bienvenida a este acto tan entrañable primero, tan necesario después, porque es un acto en torno a un compositor que me parece que todo lo que se haga es poco, y que es el maestro Padilla. Y estamos hablando ahora de Eugenia, que me acompaña aquí, como sabéis, su sobrina, que tanto está haciendo por su obra. Hablábamos de la coincidencia, ¿no? Padilla, un andaluz, yo andaluza, pero es que yo creo que Padilla es, pues como tantos andaluces, como Lorca, como gente muy grande, un andaluz universal y nunca suficientemente reivindicado en todo lo que hizo tanto. Y también comentábamos que como tocó tantos palos que quizás pues el gran compositor ha hecho de todo y todo lo ha hecho muy bien. Tiene grandes éxitos en todo lo que tocaba. Quizás la canción, por esa cosa de cercanía con el público, es donde más se le conoce, pero tiene grandes obras. No sé si siguen nuestras redes, pero ya anuncié que justo lo anunciamos en abril, porque hacía 100 años del estreno o del paso de esa obra aquí en la Zarzuela, en el Teatro de la Zarzuela. Anunciamos que íbamos a recuperar una de sus grandes obras, Sol de Sevilla, que la haremos del Teatro Maestranza en coproducción y que la haremos próximamente, en las próximas temporadas, y que es, bueno, pues nuestra contribución a mostrar uno de sus innumerables y grandísimos éxitos. Haremos muchas más cosas en torno al compositor, a Padilla. Me encanta que Eugenia luche y trabaje tanto por preservar su legado, por darlo a conocer, por una cosa que me parece muy bonita, establecer lazos entre toda la gente que lo admiraba y entre la que no, darlo a conocer, que es que me parece muy importante esa labor de los herederos. Ella cree en esa misión, está convencida y enamorada del legado que le ha tocado preservar o dar a conocer. Y cuando me comentó que quería hacer en el Teatro de la Zarzuela este acto en torno pues a varios aniversarios, y ahora le pasaré la palabra a ella para que nos cuente de su obra, del propio cumpleaños de Padilla, en fin, de tantas cosas que hay que celebrar en torno a este compositor tan grande, le dije que por supuesto que esta era la casa de la música española y que era la casa de Padilla por siempre. Así que yo le voy a pasar la palabra a Eugenia para que nos cuente por qué os hemos convocado hoy aquí, qué celebramos o qué recordamos del grandísimo compositor y maestro. Eugenia. Buenos días y muchísimas gracias a todos por acompañarnos y compartir este tiempo que, gracias a Isamay Benavente, dedicamos a José Padilla. Isamay Benavente, con un talento que es evidente, porque el Teatro de la Zarzuela, como todos los teatros, pero especialmente un teatro como este, no es fácil de dirigir, ya se lo he dicho, con esa intuición andaluza. Las tierras forman a las personas y Andalucía es muy especial, y lo sé porque la familia materna mía es andaluza, toda, pues ha impulsado que José Padilla, que es un grandísimo compositor, pero no conocido en toda su amplitud, le recordemos ahora, nos acerquemos a su música a través de un disco que es para todos ustedes y para cada uno, el que es exclusivamente de zarzuela. Volvemos a lo que Isamay ha dicho, que es muy popular, muy célebre en algunos sitios porque viajó mucho, y él, creo que lo que quería era llevar su música de manera personal. O sea, sus grandísimos éxitos como Valencia, como Princesita, como La Vintera, como El Relicario,
como escandina portuguesa muy posteriormente, como Fleur d'Amour, no digo todo lo que es, ¿no? Pero casi todo fue un éxito casi inmediato porque conectó de manera directa con el público. Creo que ese es uno de los secretos, quizás suyo, es un secreto natural que nace de su corazón, de su espíritu. Él decía, yo escribo desde el corazón, y es verdad. Y quizás por eso el sentimiento despierta el sentimiento de los demás. Y José Padilla era un hombre de un gran carácter, muy sentimental, de un gran corazón también, y eso creo que es el impulso de su música y el porqué de su éxito en vida. Porque no siempre creo que todo artista quiere triunfar, quiere comunicarse con el público, pero no todos lo logran en vida, y sin embargo lo logró. Pero esa como magia que le acompañaba, y yo creo que sigue acompañando a su música, hizo que volara mucho por el mundo. O sea, él llegó a casi toda Europa en conciertos que mismo daba, y hablamos de Londres, de Estocolmo, de Oslo, de Hong Kong, de Batavia, que hoy ya no se llama Batavia, de Manila. A veces te preguntas cómo es posible que en aquella época, años 20, años 30, un hombre pudiera viajar tanto. Y siempre lo hizo de manera profesional, o sea, para dar conciertos, para dirigir una obra que se estrenaba en un lugar determinado, porque él ha estrenado obras en París, muchas, en Italia, en Londres, y luego cosas sueltas en sus conciertos en muchísimos sitios distintos. Yo creo que eso es una de las razones que hizo que tuviera mucho éxito en vida, y que ese éxito de alguna forma permanece. Unas veces surge con más fuerza, como yo creo que ahora, y otras quedan, como pasa con todo, un poco tranquilo, descansando, podríamos decir. Y creo que este es un momento muy especial. Quiero recordar a una persona a la que yo quiero mucho, Daniel Bianco. Daniel Bianco trajo a ese teatro un concierto que interpretó María José Montiel, la grandísima cantante, acompañada por Fernando Fernández Aguirre, y habían pasado décadas, pero era un concierto, recuperar una obra completa de José Padilla, una zarzuela, algo tan español, tan nuestro, en un teatro como este, que nació precisamente para la lírica y especialmente para el teatro de la zarzuela, para la zarzuela, pues creo que es muy, muy importante, y yo espero y deseo lógicamente que sea el comienzo de abrir un camino más amplio en el que podamos conocer y descubrir a José Padilla en esa inmensa obra suya que es zarzuela. Hizo muchísimas zarzuelas. Cuando viene a Madrid escribe zarzuelas y género chico en todos los teatros de aquella época: Noviciado, Martín, Príncipe Alfonso, Apolo, Barbieri. Entonces creo que eso ha quedado ahí, y lo que queda un día, como las semillas, un día brota de nuevo. Entonces creo que es muy, muy importante esta recuperación de Sol de Sevilla, y espero que sea, como ha dicho Isamay, el recuperar no solo, hay otras muchas obras, por ejemplo, él aquí estrenó, quiero decir, estrenó en Madrid, Sol de Sevilla, que fue en 1924, el 19 de abril de 1924, La Bien Amada, que fue en el 25, aquí primero se estrenó en Barcelona y luego en el 24, y luego vino al Teatro de la Zarzuela en 1925, en 1933 Con el pelo suelto, y en el 40-41 otra obra más con Fernández Shaw. Y después nunca más volvió
a escucharse su música en una obra completa en este teatro, para el cual, y esto contarlo todo el vínculo de José Padilla con el Teatro de la Zarzuela me alargaría en exceso. Pero los estrenos de José Padilla en 1933, por ejemplo, estuvieron unidos a un momento muy especial del propio Teatro de la Zarzuela. Y cuando la zarzuela se iba a perder y se iba a hacer un edificio de casas, pues la Sociedad de Autores lo cogió y se creó una sociedad para el Teatro de la Zarzuela, en la cual estaba precisamente José Padilla. Y en esta sociedad que se hizo, él ofreció hacer una zarzuela. Dicen que ya no hay ninguna zarzuela nueva, pues sí, hay una nueva zarzuela póstuma e inédita que él hizo expresamente para este teatro. Estaba entonces Mendoza Lasalle de director, y en la prensa se anunciaba ya el estreno de esa zarzuela que decían que era lo mejor que había escrito José Padilla, aquellos que la habían escuchado. Padilla muere en ese año 1960 y eso se quedó. Entonces yo creo que recuperar a José Padilla en algo tan importante como es la música de zarzuela, en una zarzuela que le representa tanto como es Sol de Sevilla, él era andaluz, y estuvo a punto de nacer en Sevilla. Hay unos versos, un poquito, de los hermanos Álvarez Quintero, con los cuales hizo una zarzuela en 1939 que se llama La Giralda. Pues dice, José Padilla, este gran músico loco al que le faltó muy poco para nacer en Sevilla. Estuvo a punto de nacer en Sevilla. Y su madre, que había ido precisamente a vivir, era muy religiosa, a vivir la Semana Santa en Sevilla, pues sintió los dolores de parto y se fue a Almería en aquella época, lo cual demuestra que eran una familia muy especial, que no le importaba los caminos, el tiempo, solo hacían lo que sentían. Entonces creo que es para mí realmente emocionante que se recupere Sol de Sevilla, que es una zarzuela muy interesante, muy bonita, que se acerca a todos los palos del flamenco, a la soleá, al polo. Hay unas sevillanas carnaleras y pues ya no quiero alargarme más, quiero sí leer unas palabras de, que está aquí. Ya había escrito, pero luego me he puesto a hablar, he dejado lo que había escrito y espero. O sea que ha sido todo absolutamente espontáneo. Yo no quisiera, porque es para mí muy importante lo que personas que admiro y que quiero han escrito precisamente para ser leídas ahora para todos ustedes. Y me encuentro, es curioso, porque Daniel Bianco me había enviado, esto es de Carlos Álvarez, que me ha sorprendido porque me ha mandado, se está creando un comité de honor que no quiero dejar de amplio y muy representativo, en el cual está el presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno, en el cual está también el rector de la Universidad de Almería, está también el director general de Turismo, Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía, está Isamay Benavente, que es una forma de que ella, no solamente en el teatro, sino en todo lo que durante estos años, hasta el 2026, se van a conmemorar estrenos de José Padilla, esté presente. Está Daniel Bianco, naturalmente, el anterior director y grandísimo escenógrafo. Está Fernando Pérez Ruano, musicólogo, humanista. Está Reinaldo Fernández Manzano, musicólogo también, muy vinculado porque es granadino.
está precisamente Carlos Álvarez, este cantante que yo admiro muchísimo, aunque no lo conozco personalmente, y como es lo que me ha salido Es enamorado. sí. Pues hace que me ha escrito una carta muy bonita agradeciéndole que yo solicitara que estuviera en la comisión de honor. Dice, que ha escrito: la Europa de la transición de un finisecular siglo XIX al primer cuarto del XX fue la circunstancia espacio-temporal que condicionó la figura de José Padilla como compositor de éxito. Parece que nada de lo tradicional y de lo moderno le fue ajeno y que su búsqueda del buen hacer profesional le permitió conocer a los referentes de su tiempo, tanto en su periodo de formación como en el desarrollo de su trabajo como músico multidisciplinar, convirtiéndose él mismo en ejemplo de notoriedad, la obra de un almeriense cuyo ámbito fue lo universal. Ha evolucionado de tal manera que aún hoy podemos disfrutarla y nos permite, 100 años más tarde, festejar su trascendencia. Por eso acepto con satisfacción la oportunidad de formar parte del Comité de Honor del 135 aniversario de su nacimiento y de los centenarios de su reconocida labor que da a su disposición. Entonces yo le agradezco de todo corazón a Carlos Álvarez, que es una persona, y ya digo, no le conozco personalmente. Y también quisiera encontrar un texto precioso de Daniel Bianco. He traído tanto. Está ahí atrás. Ahí detrás de esa hoja lo tienes. ¿Perdón? En esa hoja detrás. ¿En cuál? Esa que tiene la mano. Por esta. Esta hoja la tiene detrás, mira. ¿Es esto? Sí. Aquí, ¿no? Dice aquí. Siempre quien está, ayuda. Recordar la figura, esto es lo que ha escrito Daniel Bianco, recordar la figura de aquellos a quienes debemos lo que hoy nos pertenece es siempre necesario para que la memoria de su legado, que es nuestra herencia, no se pierda. Pero cuando este ejercicio de memoria se hace en torno a la vida y obra del maestro José Padilla, es inevitable esbozar una sonrisa nostálgica, incluso tararear algunas de sus melodías y evocar con ellas tantos recuerdos propios y heredados. Porque los ecos de su música colorean esa fotografía del imaginario de aquellos tiempos, de aquellos lugares, de aquellas gentes. En efecto, la universalidad de su prolífica obra supo plasmar al palpitar y el vivir intenso de su tiempo, perfilando el sonido local y el espíritu de cada ciudad, donde sus melodías se sintieron como propias, y esto es verdad. Yo hago música desde el corazón, dijo el maestro. Así es, desde el corazón, el suyo, a los corazones. Y por ello el suyo es de esa clase de arte que trasciende y deja de ser suyo para ser del pueblo. Algo tan mágico y especial que Manuel Machado expresa de manera tan bella que es preferible que nosotros callemos para cederle la palabra al poeta. Hasta que el pueblo la cante, las coplas no son, y cuando las canta el pueblo ya nadie sabe el autor. Ya tal es la gloria, Guillén, de los que escriben cantares, del decir a la gente que no los ha escrito nadie. Procura tú que tus copias vayan al pueblo, tus coplas vayan al pueblo aunque dejen de ser tuyas para ser de los demás, que al fundir el corazón en el alma popular, lo que se pierde de nombre se gana de eternidad. Maestro, tu música es eterna y vivirá siempre en el corazón del pueblo que la hizo suya. Esto es precioso, pero
Y Samar Benavente, desde este teatro en el que Padilla tuvo grandes éxitos en su momento, no rompe, porque esto es maravilloso, que lo que un músico escribe sea del pueblo, y así creo que es la forma para permanecer. Pero también el poner en pie una obra completa es acercarnos a toda su trascendencia y a una parte, hizo muchísimo más, de su obra. Y pues agradecerles de todo corazón, como si fuera en este momento Padilla, que era muy emotivo y de gran corazón, por eso decía, yo escribo desde el corazón, que estén aquí y que sigan todo lo que se haga de José Padilla, y cuando se estrene, porque va a ser un estreno, Sol de Sevilla, estén con nosotros. Muchísimas gracias. Bueno, pues como ha dicho Eugenia, es un placer que nos hayan acompañado. Ella quería comenzar todo este periodo de aniversarios, de celebraciones, anunciar ese comité de honor que se va a poner en marcha en torno a la figura del maestro y reivindicar la amplitud de su obra. Y bueno, pues es un placer que nos hayan acompañado, pero abrimos turno de pregunta por si alguien tiene alguna curiosidad, porque es un lujo tenerla a ella, que sabe tantísimo de la obra y de la figura del maestro. Así que... Bueno, perdón, que hablando de un lujo tenemos, y eso es un lujo, entre ustedes está Enrique García Asensio, que también, el maestro García Asensio, que también está en el comité de honor, al cual me une el cariño, la admiración, y que, pues, no es que lo había olvidado, no lo puedo olvidar, pero no lo había nombrado. Buenos días. Antes de nada, muchísimas gracias por este obsequio precioso. Que sepa que todo este trabajo suyo pues nos hace a los aficionados una ilusión enorme. Espero que esto le ayude a seguir trabajando en ello. Yo quería hacerle una pregunta. Mire, durante 11 años, mi santa esposa, aquí presente, y yo hicimos un programa de zarzuela en una emisora que luego desapareció, y un veterano barítono que estaba ya jubilado y tal, nos hizo llegar una grabación que nos pareció preciosa, que divulgamos todo lo que pudimos, y era una grabación, pues, no sé si artesanal, de La Bien Amada, donde nos llamó mucho la atención que en forma de coro figuraba Valencia, ¿verdad? ¿Usted sabe si esa grabación, yo no sé si era algo poco menos que artesanal, hecha por este barítono durante su trabajo, o si esta grabación existe, se puede, no sé cómo está en este momento la discografía de zarzuela del maestro Padilla, me imagino que será muy escasa. Si usted conoce, si existe todavía esta grabación de La Bien Amada o algo parecido. Sí, bueno, yo creo que todos ustedes tienen un disco precisamente de música de zarzuela, José Padilla y la zarzuela, que el Teatro de la Zarzuela está regalando a todos ustedes. Pero creo que fue en el 95, en 1995, que se cumplió un aniversario de Valencia, pues estuve hablando entonces de Rita Barberá, era la alcaldesa, y sugerí que por qué no se recuperaba La Bien Amada. Era evidentemente muy costoso, y entonces se pensó, y fue muy bonito, hacer La Bien Amada en versión de concierto. Y efectivamente hay una grabación, se hizo un disco del concierto en vivo, que eso tiene también un valor, porque desde los aplausos creo que en la grabación se oyen también. Y ahí aparece efectivamente en la introducción, podríamos decir, de La Bien Amada, que es coro de hilanderas, pescadores y marineros. La primera parte es muy zarzuela,
con el coro, y luego la segunda parte empieza Valencia, es Valencia, un ritmo un poco de bacanora casi, y la letra es distinta, en vez de Valencia es te quiero porque tienes los... Y luego, no solo, o sea, volvemos a la visión que tenía Padilla de aquello que podía captar al público, porque el preludio del segundo acto, que en una crítica, cuando se trajo precisamente aquí al Teatro de la Zarzuela en 1925, lo llama Sinfonía del Segundo Acto, y era solo orquestal, cosa que yo no sé por qué en ese concierto precioso que la gente se puso al final de pie aplaudiendo con esa voz de los valencianos hacia la música de Padilla, como dice el mestre Padilla, pues se quitó ese preludio, que a mí me parece muy importante porque es la obra tal como él la creó. Y en este disco está precisamente, no todo, está el coro de hilanderas, pescadores y marineros, está una romanza, Los ojos en mi morena, está un tema que tuvo mucho éxito, el torerillo, que es un tema muy gracioso, está el preludio del segundo acto, solo orquestal, y luego cierra como en la zarzuela con un himno a Valencia. Muchísimas gracias por todo, por los sitios. Gracias. Querida amiga, tengo el honor de ser tu amiga. Tienes que hablarnos de los tangos que hemos vivido. Como argentina, es algo que me ha apasionado. Son preciosos. Bueno, pues es verdad, volvemos a esa capacidad, esa ductilidad de Padilla de que no cogía estilos, los introducía en sí mismo, yo creo, en su espíritu, y entonces era, si hablamos de los tangos, María Rosa, eran tangos en los cuales inmediatamente quien conoce la música de Padilla reconoce a Padilla, pero eran como hechos por un argentino. Hay una canción del propio Padilla en cuya letra decía que había sido dedicada al mismo compositor, decía: esta cara tan divina tan solo nace en España y se cría en la Argentina. Entonces yo creo que eso expresa mucho esos tangos. El más conocido es el Taíto del Arrabal, del cual escribió Julio Cortázar o Borges, pero hizo muchos más, y luego fue uno de los que llevó el tango, uno de los compositores que llevó el tango a París. Hizo un tango, Voluptuosa, para Josefina Báquer, hizo 2 tangos para Miss Tanguet, tango de Miss y Miss Tanguet, jugando con el nombre de Miss Tanguet y del tango. Hizo Recuerdos de un tango, Porteñita, Milonguerita, muchísimos. Hizo zarzuelas criollas, por ejemplo. Entonces él, su primer viaje desde Barcelona en 1914 es a Buenos Aires. Era muy joven, entonces yo creo que él le deslumbró Buenos Aires, vivió allí, y luego, como era un pájaro en vuelo, pues desde allí, desde Buenos Aires, se va a París y se establece en París, y desde París empieza a viajar por todo el mundo. Y luego, volviendo a Argentina, Adolfo Bioy Casares también, en La Invención de Morel, también escribe, utiliza música de Padilla para unir a ese mundo mágico en el cual, cuando aparece Faustín, se escucha siempre Valencia. O sea, Padilla, de alguna forma, y yo creo que es de verdad ese corazón que se entregaba al lugar en que se encontraba. Felipe Sazón, un periodista peruano, escribió también: José Padilla se fue por el mundo y, como el pájaro que canta por gratitud a la selva en que anida, fue
argentino en Buenos Aires, francés en París y italiano en Nápoles. O sea, creo que eso es lo que explica un poco esa capacidad de más que de adaptación, de introducir un mundo que no es en principio suyo y transmitirlo a su música. No sé si he respondido a todo lo que tú querías saber. Pero imagínense lo grande que es, porque todo el mundo sabe que los franceses son muy especiales, sí, mucho de militar, y él consiguió hacer casi un himno francés, siendo no autóctono, y ser reconocido por los franceses como casi su himno, ¿no? Hecho por un andaluz, o sea, un compositor tocado por la gracia, ¿no? Y era capaz de integrarse allí donde estaba y captar la esencia de la música del país donde vivía y devolverla mejorada, ¿no? O sea, muy increíble, muy increíble. Sí, ahí, ahora que has hablado de París, en la prensa un periodista dijo: este compositor español, tan francés, tan parisino. Entonces siempre, si vamos a un país o a otro, siempre hay alguien que lo hace suyo, que lo hace suyo. Sí. Sí, quería preguntar, hace muy poco he visto una biopic que está en Netflix sobre el maestro Padilla, y yo creo que eso va a dar un nuevo impulso y que le conozcan las personas más jóvenes. ¿Participaste en este biopic dando información? Porque algunas cosas me quedaban como extrañas. Yo la vi porque fui por casualidad, tenía una tarde libre, la puse, lo busqué, lo encontré y estaba, y contaban de su viaje a Argentina con 17, 18 años y todo lo que él vivió allí, pero me quedé con lagunas de ¿será todo esto cierto? El divorcio de su primera esposa, el palacio donde hacía esas grandes fiestas y todo eso. Yo no he visto el biopic, no puedo opinar, no lo he visto, con lo cual, y a veces yo veo cosas en YouTube que no tienen nada que ver con la realidad y otras que sí. Hoy se escribe y se cuentan cosas con quizás demasiada ligereza. Afortunadamente no todo el mundo, por ejemplo César Morenburger ha escrito un artículo muy amplio y es espléndido. Pero como hoy no solamente es el escritor, el periodista el que escribe, sino mucha gente, pues a veces se oyen cosas, se transforman y se cuentan creyendo que son así. Era un chateau en Saint-Ouen, un sitio cercano a París, y en el cual que se llamaba Le Railquer, el becaria, y fue a raíz de su grandísima fortuna, una fortuna que en varios momentos recibió y luego dilapidó. Era un hombre muy, muy generoso, igual que con su música. Ha escrito tanto, no solo zarzuelas, ha escrito operetas. La primera opereta francesa estrenada en París es de un compositor español, que es Padilla. Y hablamos de la cuna de la opereta, de la línea francesa. Entonces, pues yo no sé, lo del Saint-Ouen, es verdad, lo de su chateau, que era. Luego, lo primero, que se separó de su primera mujer, sí, le llamaban en el mundillo teatral el matrimonio del mes. Se casó en Barcelona y se separaron. Algo pasaría, no sé. No, es imposible saberlo. Después estuvo durante un tiempo con una señora francesa, encantadora. Dice que era artista, no era artista. Una de las cosas que sí he leído que era la artista, no era artista. Pero podía haberlo sido. Era muy guapa. Y luego él conoce precisamente en Buenos Aires al gran amor de su vida, su mujer con la que se casa, Lidia Ferreira, una portuguesa, volvemos una española, una francesa, una portuguesa. Y la conoce en 1918 en Buenos Aires. Ella creo que se enamora inmediatamente de él porque era un hombre que gustaba mucho a todo el mundo. Y bueno, a todo el mundo, a casi todo el mundo. Y luego se reencuentran en 1929. O sea,
Es una historia que se inicia en un tiempo, pasa una década, se vuelven a encontrar, se casan y ya es un amor de toda la vida. No sé si he respondido a todo lo que... Sí, porque... Pero todo lo que se ve, siempre hay que... No hablo de ese... Bueno, es un documental que está bien, porque yo lo he visto y... Hablamos de Descubriendo a José Padilla. Sí. Ah, bueno, claro, yo decía, no lo he visto, sí. Si yo estuve trabajando con la productora. Sí, Descubriendo a José Padilla, yo creo que es un documental necesario, y uno cuando lo ve descubre lo grande que ha sido y lo poco que lo valoramos. Lo poco que es, no, yo creo que no. O lo poco que lo conocemos. Es O que que no lo sé, tenemos. para querer algo, para valorarlo, tienes que conocerlo. Pero no es muy difícil conocer, cada uno conoce lo suyo. Ya. Y o tiene que haber siempre alguien o algunas personas o un grupo o que impulse a esa obra cuando ya el propio autor no puede hacerlo. Yo hago todo lo que puedo. Hace mucho y lo hace con mucho cariño, que es lo importante. Bueno, Eugenia, gracias por todo lo que nos estás contando, por todo lo que haces por el maestro. Quería preguntarte, en su momento tuviste el museo del maestro Padilla, se vino abajo y demás. Supongo que habrán un legado importante, ¿no?, de todo lo que tenía y demás. Sí. ¿Eso habría alguna forma de que, ahora que está aquí la directora, se pudiese hacer algún tipo de exposición o algo, un reconocimiento especial en ese sentido? Y Samay, yo creo que están ya marcando que tenemos poco tiempo. Bueno, nosotros sí que hemos hablado de que, bueno, y hay una anécdota reciente, que cuando estábamos hablando de Sol de Sevilla, ella vino con las partituras manuscritas del maestro. Y yo le dije, esto hay que, cuando lo hagamos, hay que mostrarlo en el hall o algo. Entonces hemos hablado de mostrar algunas cosas, pero desgraciadamente, como para un museo, no tenemos espacio aquí. No, pero sí que cuando a lo mejor hagamos la exhibición del Sol de Sevilla, algunos objetos del maestro, mostrarlos en alguna vitrina aquí en el hall del teatro y eso, pues la verdad es que a mí sí que me gustaría, porque ayuda, ¿no?, a entender un poco todo, a contextualizar un poco la experiencia de ver una obra. Y para que quede claro, nada de lo que está un museo. Era la casa en la que vivió José Padilla, la que él compró en 1953 y empezó a vivir en enero de 1953. Volvemos a lo mágico. Solo vivió en Madrid, en esa casa, 7 años, como las 7 notas musicales. Entonces esa casa se convirtió, se abrió al público en 1992, cuando Madrid era capital europea de la cultura, y mantener abierto al público día tras día, con un vigilante, con una serie de cosas, es muy costoso. Y se mantuvo sin ningún apoyo económico, ni de instituciones, ni de ministerios, nada. Hubo sí muchos apoyos, y eso es muy importante, de aliento, de escritos, se organizaba cada año un cóctel y venían siempre pues todos los representantes de las instituciones, pero económicamente quizás ahí yo tampoco quizás pedí, pensando que el dinero es eterno y no es como una goma que vas tirando y algunas así, la goma se puede compartir. Y entonces hubo momentos que hubo, cuando se cumplían los 20 años, que cerrar, pero el legado, todo absolutamente, está intacto. Sus partituras, sus cartas, sus libros, sus anotaciones, sus muebles, su piano de cola, su piano de pared, muchos instrumentos orientales, un órgano que yo creo que es el único, porque se convierte en una maleta, que está lleno de medallas de su momento que tuvo, como un avance de la técnica de los instrumentos, también guitarras antiguas, una octavilla, o sea, todo lo que era su mundo, lo que le rodeó, no solamente en esa casa, sino en su casa de París, y a través del tiempo, porque él guardaba lo que más le importaba, un bordado de su madre cuando era niña, por ejemplo.
dibujos de él, porque él aprendió dibujo, pintura. Él tenía un interés por todo lo que son las artes, únicamente que su mundo era la música. Entonces todo eso está, y como dice Samaino, aquí es imposible, pero se va a hacer una exposición en Andalucía, en Almería, Granada y Sevilla, en el que va a ir, no evidentemente todo de la casa, pero hay una gran importante exhibición de carteles, de pinturas hechas por otros pintores que ya Padilla no vivía, como Maurice Bouchard, como Atelsay, como Caracús, como Yehia Ramadán. Volvemos a lo mismo, un catalán, un español, un austriaco, un egipcio y un turco. O sea que siempre la vida de Padilla está marcada por la internacionalidad. Y hablando de internacionalidad, como yo creo que nos alarguemos, alargarnos en exceso, pues no puedo dejar de recordar y agradecer que la UNESCO declaró la música de José Padilla de interés universal precisamente por esa presencia de su música y del mismo en países muy distintos. Razón de más para que el Ministerio de Cultura se haga con todo ese legado y lo ponga en un sitio a buen recaudo, para que se pueda ver. Y todo en su momento, es como ahora, se va a recuperar Sol de Sevilla, se va a estrenar realmente. Y creo que cada cosa tiene su momento. A veces no entendemos el porqué de cosas que pasan. Y con el tiempo, quizás vas aprendiendo que tiene todo un sentido. Llegará. Yo sé que todo eso que está ahora, que no está a la vista del público, habrá un momento, porque además era un deseo de alguien muy inteligente, que era mi madre, que era su hermana pequeña, en que ese legado no esparcido entre instituciones distintas, sino tal como él lo dejó, se volverá a unir en un lugar para el público. ¿Es así? ¿O será así? No me cabe la menor duda. Le podría preguntar, sí, por favor, por el cartel, en vez de José Padilla, ¿se trata de una canción, de una composición de él? Sí. Pues es una canción francesa, ¿sí?, de 1928 y esto es una reproducción del cartel de 1928. Precioso, por cierto. Sí. Muchas gracias, soy profesora de francés, entonces Es un dibujo romano que se llama Valeria. ¿Perdón? Es un dibujo de Valerio. Valerio. Pues muchas gracias. Muy bien, pues de nuevo muchísimas gracias por acompañarnos en este acto tan entrañable y animarles a aprovechar que está Eugenia aquí, porque es una fuente impagable de anécdotas, de historias y de esa parte materna de la familia de José Padilla que marcó tanto, ¿no?, su carácter, su infancia, su vida, ¿no? Así que muchas gracias, Eugenia, por usar esta casa que es la tuya y la del maestro de su música para presentar estos actos que comienzan y que estáis impulsando ahora en torno a la figura del maestro. Muchas gracias, Eugenia.